Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en la unidad 5? Otra vez, distribuciones de probabilidad. Ahorita les voy a explicar exactamente qué es eso y con palabras más normales. En esta unidad ya les había explicado que la vamos a dividir en 3 partes, entonces estos son todos los temas que tienen ustedes ahí, entonces no me voy a parar en esta parte, sino vamos a seguir. Entonces, les voy a poner la definición y después lo vamos a ver con un ejemplo para que nos quede más claro. Entonces, la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, entonces acuérdense, siempre es una variable aleatoria la que estamos estudiando, es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. Entonces, es una función que nos da la probabilidad de que el suceso dentro de esa variable ocurra, ¿ok? Entonces, esa probabilidad está definida dentro del conjunto de todos los sucesos, como ya lo vimos en el capítulo 4, y cada uno de esos sucesos presenta un rango de valores de la variable aleatoria. Entonces, o sea, todo lo que va a suceder dentro de ese conjunto no puede pasar del rango de los valores de esa variable aleatoria que estamos estudiando. Entonces, si quieren nos vamos aquí a un ejemplo. Entonces, voy a subir esto aquí un poquito. Y dice, esto tiene una relación estrecha con las distribuciones de frecuencias. Si se acuerdan de ese tema, bueno, son los histogramas de distribución. Entonces, ¿se acuerdan que eran las barras estas que nos van a dar las distribuciones de cuánto número de datos tenemos en ese rango? ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, ustedes me avisan nada más ahí para ir avanzando y que todo el mundo vaya entendiendo. Entonces, ¿cómo puedo entender yo las distribuciones de probabilidad? Si yo me imagino el histograma de frecuencias de lo que yo estoy estudiando, entonces la distribución de probabilidad va a ser esa frecuencia teórica. Entonces, les voy a dar un ejemplo primero con cosas, digamos, que ya hemos hecho. Ustedes ya, por ejemplo, cuando tienen un montón de datos, por ejemplo, que dependen de X y Y, digamos, ustedes tienen una función, Y es igual a mx más b, digamos, eso es una función lineal. Entonces, cuando ustedes lo plotean, ustedes van a ver que esos datos siguen una recta, más o menos. No todos los datos van a estar dentro exactamente de la misma recta, pero yo puedo ajustar una línea que me dé la recta de mejor ajuste. Entonces, esto es algo parecido, nada más que con probabilidades. Entonces, les voy a enseñar un ejemplo. Aquí tenemos lo que les había hablado ahorita del río meándrico. Entonces, esto que está aquí, voy a subrayarlo con esto. Yo lo defino como el ancho del río, estas barras de aquí. Ese ancho se llama B. ¿De acuerdo? Entonces, B va a ser igual a N por la lambda M es la distancia, perdón, entre cada meandro. Entonces, digamos, los investigadores descubrieron que esto sigue una proporción. Si yo multiplico este ancho por una constante que tengo aquí, un número, voy a obtener esta distancia que está aquí. Entonces, esto sería Y, para que lo vean aquí. Esto que está aquí es Y. Y esto es igual a una constante por X. Entonces, ¿qué les quiero yo decir con esto? Si yo ploteo esa función, yo voy a tener en la escala de Y, tengo la longitud entre el meandro, la longitud de onda, con respecto al ancho. Está acá. Entonces,
estas líneas que están acá son líneas de mejor ajuste. Entonces, esta línea vale 3B y esta vale 25B. Entonces, yo veo que todos mis datos, la mayoría, solo unos que otros, se me salen de este rango. Entonces, cuando yo llego y digo, voy a hacer una distribución de frecuencias, de cuántos valores de lambda m sobre B yo tengo, entonces yo voy a ver que mis valores van a seguir estas barras que están acá. Entonces yo puedo decir, mira, tengo casi 3.2, entre 3.2 y 6.5 que vale 5. Entonces este es uno, aquí está la otra. Entonces cuando yo le doy la recta de mejor ajuste a esto, digamos, lo estoy haciendo como que fuera lineal, yo obtengo esta curva que está acá. Entonces, esta va a ser mi distribución de probabilidades teórica, porque esas son mis probabilidades, ¿cómo se llama? Que yo saqué de mis datos. Entonces, yo le doy un ajuste y como esto es una variable continua, entonces me va a dar esta línea que está aquí, esta recta, esta curva que está acá. Y el mejor ajuste de esto fue un log normal. Entonces, así se llaman. Cuando ustedes vayan a ver las funciones de probabilidad continuas, van a ver que está normal, la distribución log normal y un montón. Entonces, eso es lo que uno entiende como funciones de distribución de probabilidad. Entonces, la distribución de probabilidad está especificada por la distribución de función. Entonces, la distribución de función, se me perdió el mouse. Esta es la distribución normal que está aquí, o campana de Gauss. Entonces, aquí están mis valores de frecuencia relativa, digamos, el histograma, metidos dentro de la distribución teórica. Si yo tengo la distribución acumulativa de estas, para la distribución normal se me va a ir comportando así. ¿Qué vemos de este gráfico? Que no se puede pasar de 0 y 1, porque esas son probabilidades. Entonces la probabilidad no puede ser ni mayor a 1 ni menor que 0. Entonces este gráfico se me va a comportar de esta forma para la función normal, dependiendo del valor de la desviación estándar y del promedio. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Pues voy a seguir aquí. Entonces, ya cuando ustedes van a revisar la materia, entonces lo que ustedes van a ver es para las distribuciones de probabilidad o de variable discreta, van a ver que la función acumulada de esas variables van a ser saltos. Van a estar divididas aquí en saltos. Para la de variable continua, entonces ya ustedes van a ver aquí la línea continua, ¿verdad? Como su nombre lo dice, ¿verdad? Entonces, para esta semana ustedes van a revisar las distribuciones empíricas, las de variable discreta, que son binomial, hipergeométrica y de Poisson. En la tutoría les van a explicar binomial y hipergeométrica. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes con el video? Con los videos. Entonces, voy a dejar aquí a compartir eso. Entonces, los videos lo que les van a dar a ustedes es la explicación de qué es cada una de estas funciones. Entonces, ustedes van a ir anotando. Desgraciadamente, ya como es algo nuevo, van a tener por lo menos que ver los videos 2 veces. O lo ven una vez y cogen un cuaderno. Eso sí, tienen que tener los apuntes porque cuando ya se vayan a volver a hacer los cuestionarios, pues les va a ser mucho más fácil si ustedes tienen apuntes. Entonces, cada uno de estos videos les va a explicar las propiedades de esas funciones. Eso ustedes tienen que aprendérselo o anotarlo y tenerlo a mano. O sea,
para qué sirven, cuándo es que se utilizan, porque no, digamos, la distribución normal, por ejemplo, no aplica para todas las, ¿cómo se llama? Todos los conjuntos de datos, etcétera. Entonces, ustedes van a anotar para qué sirven, cuáles son sus propiedades y algunos de estos tienen un ejemplo, entonces van a hacer el ejemplo. ¿Tienen alguna duda? Cojan bien esos videos y transcriban lo más importante para que tengan sus notas porque esto ya son cosas nuevas.